tal, señores? Bienvenidos a esta segunda parte de este video en el cual estamos hablando de las juntas sesgadas en T o en inglés Skew T-joint. Como veíamos en el primer video, para una misma solicitud de garganta teórica, o en este caso garganta efectiva como lo define la WSD 1.1, dependiendo del ángulo que existe entre los miembros que se van a unir, tendríamos diferentes tamaños de soldadura de filete. El primer rubro era cuando el ángulo estaba entre 80 a 100 y básicamente era hacer una relación de ese 70% aproximadamente, que es lo que equivale a la garganta efectiva en función del tamaño de filete. Entonces, para este caso, 3/75 o 3/8 sería el tamaño de filete. Si nos vamos a una junta ya sesgada o Skew T-joint, dependiendo del ángulo, en este caso tenemos 105 de un lado y 75 del otro. En el ángulo de 75 coincide que el tamaño sería 3/8, pero en el lado obtuso serían 7/16. Y cuando nos pasábamos a una junta que tenía un ángulo inferior a 60 grados, en este caso teníamos que considerar esa pérdida de dimensión Z, el cual se tenía que sumar a la garganta efectiva requerida en el diseño. Para este caso, en el ángulo agudo teníamos un tamaño de filete de 5/16 y la tarea que había quedado era verificar cuál era el tamaño de filete para el lado obtuso de la junta. En ese caso, yéndonos a la tabla A1 del anexo A del código de 1.1, para ese ángulo obtuso de 135 grados tenemos un factor de conversión de 1.31. Ese factor de conversión lo tendríamos que multiplicar por el tamaño de filete, considerando como si estuviera la junta a 90 grados. En este caso serían 3/75 o 3/8. Al hacer la multiplicación, resulta que tenemos un tamaño de soldadura W de 491 milésima. Haciendo el redondeo, lo dejaríamos como media pulgada. Esa sería la respuesta para la tarea que quedó en el video anterior. Ahora bien, algo que no mencionamos en el video anterior es que hicimos el análisis de estas tres juntas considerando el mundo ideal. ¿Por qué el mundo ideal? Porque, si se dan cuenta, no tenemos ninguna separación entre los miembros. Es decir, la abertura de raíz para cada una de estas juntas, en el ejemplo que hicimos, vale 0. Sin embargo, en la vida real, no es tan común tener un corte perfecto en las juntas antes de ser ensambladas. Entonces, en ese sentido, el código de 1.1 en su cláusula 7 establece que para las juntas en T podemos permitir hasta una abertura de raíz máxima de 3/16 o 5 milímetros. Entonces, ustedes como inspectores en soldadura, recuerden que tienen que hacer la inspección antes de empezar a soldar, durante la soldadura y después de la soldadura. En el rubro o en el apartado de antes de empezar a soldar, es importante que verifiquen esa abertura de raíz, porque dependiendo de esa abertura, vamos a suponer que en los tres ejemplos tuviéramos una abertura de raíz de 1/8 o 3 milímetros. ¿Sale? Entonces, ¿qué resultaría? Que a todos estos tamaños de soldadura que nosotros determinamos, habría que sumarle esa separación. Hay que compensar lo que tenemos de abertura en el tamaño de soldadura de filete. Ahora sí, señores, vamos a pasar a analizar la herramienta que se utiliza para la inspección de estas juntas en T sesgada. De hecho, esta herramienta se llama de la misma manera, Skew T-joint. Entonces vamos a pasar al análisis de esta calculadora y de su herramienta de inspección. Vamos a analizar entonces el uso de la herramienta que se utiliza para la inspección de juntas en T sesgada. Vamos a iniciar indicando que esta herramienta tiene esta extensión que es retráctil. Cuando no se utiliza, tenemos que retraerla completamente para evitar que la parte más sensible de la herramienta, que es la punta, no se nos dañe.
¿sale? Y cuando es necesario tomar una lectura, una medición, hay que extenderla completamente, ¿sale? Entonces, ¿dónde se toma la lectura? Pues aquí tenemos la escala, precisamente de los tamaños de filete que podemos medir. Y va desde 50 en incrementos de 50 milésimas en pulgadas y podemos medir hasta 2 pulgadas de tamaño de soldadura. En milímetros llegamos hasta los 50 milímetros, ¿vale? Y la lectura de la inspección se toma en la parte superior de esta extensión. Supongamos que queremos medir un filete de 1 pulgada, tendríamos que llevar la herramienta aproximadamente hasta este punto, ¿sale? Recordemos, en la parte superior es que se toma la lectura del tamaño de filete que queremos medir, ¿va? Muy bien. Otra parte importante de esta herramienta es en la parte posterior, tiene un abanico que también es deslizable, ¿sale? Y este abanico, su única función es establecer los ángulos que hay entre las piezas o entre los miembros. En esta escala podemos tomar lectura de ángulos que van desde los 90 grados, como podemos notar en esta escala, hasta 35 grados, ¿sale? 35, cada rayita, cada línea corresponde a 5 grados de ángulo entre miembros. Es decir, que el valor mínimo que pudiéramos medir serían 30 grados y el máximo podemos medir hasta 90 grados. Entonces, el primer paso que se hace para la inspección de una junta en T sesgada es precisamente tomar la lectura del ángulo que existe entre sus miembros, y la forma correcta es ir introduciendo la herramienta hasta que haga un contacto íntimo con la herramienta y la pieza a inspeccionar de esta manera. Entonces, una vez que ya hicimos contacto, verificamos en la escala el ángulo que logramos obtener, y en este caso, para este ejemplo, el ángulo que se obtuvo aproximadamente es de 45 grados. De hecho, esta junta que estamos analizando corresponde a la del tercer ejemplo que vimos en el video, 45 grados aproximadamente. Una vez que ya tenemos definido el ángulo que hay entre sus miembros, cabe mencionar que del lado obtuso, pues básicamente es hacer la diferencia de 180 menos los 45 grados. De este lado tendríamos entonces 135 grados. Verificando lo anterior, que continúa el uso de la calculadora de esta herramienta. El valor W es el que requerimos para hacer la inspección físicamente. Para esta calculadora, ese valor W le llama Inspection Dimension. Es la dimensión de la inspección. Aquí vienen las instrucciones, ¿sale? Pero básicamente el primer paso es establecer cuál es tu requerimiento de la garganta teórica. Recordemos que para nuestro caso, para el de 1.1, se llama garganta efectiva. Recordemos que eran 265 milésimas. Vamos a ponerla en esa posición. Aquí tenemos 250 milésimas, 260 y 265. Una vez que ya en la calculadora ponemos el valor de la garganta requerida, ahora sí, nos vamos al rubro de la inspección, la W dimension, ¿no? La dimensión de la inspección. En este caso tenemos por el ángulo agudo un ángulo de 45 grados, que sería 40 y 5. Aquí tenemos aproximadamente un tamaño de dimensión de 203 milésimas. 203 milésimas sería el tamaño de filete para el lado agudo. Pero aquí hay algo importante que tenemos que informar. Recuerden que para los ángulos que van
desde 60 hasta 30 grados, hay que considerar un valor de pérdida Z, que ese valor de pérdida Z lo encontramos en la zona de la raíz. Recordemos que para este ejemplo que estábamos viendo, que se hizo una soldadura de filete con flux core en la posición 2F, nos pedía una dimensión de pérdida permisible de 125. Ese valor hay que sumárselo a la garganta requerida. Nuestra garganta, recordemos que eran 265 más 125 de la pérdida Z, nos daría una longitud TN de 390. Pues esas 390 sería el valor que tenemos que poner aquí en la garganta, ¿sale? No los 265. Entonces vamos a poner 390. Sería aproximadamente aquí. Tenemos 350 y 390. Ahora sí, verificamos el tamaño W para un filete, perdón, para una junta de 45 grados y nos da aproximadamente 298 milésimas. Redondeando ese valor, tenemos que el filete que debe de ir en esta zona aguda para esta junta sería 516, que fue lo que vimos en el ejemplo del video anterior. Y para el lado obtuso, ¿sale? Tenemos una junta de 135 grados. Aquí ya no vamos a sumarle la pérdida Z. Recuerden que la pérdida Z son para juntas menores de 60 y mayor o igual a 30 grados. Entonces, para el lado obtuso ponemos solamente los 265 milésimas, que es la garganta requerida. 265 sería más o menos por ahí. Y tomamos la lectura en el ángulo de 135. 135 sería aquí, nos da precisamente media pulgada. 498 vamos a suponerlo, vamos a redondearlo a media pulgada, que es el tamaño de filete que vamos a requerir en la zona obtusa. De esta misma forma, sin tantos cálculos como vimos en el video anterior, podemos conocer esa W dimension para las diferentes juntas que analizamos dependiendo del ángulo. Si dejamos fijo el valor de 265 milésimas, que fue nuestro requerimiento de garganta efectiva, para la junta, por ejemplo, de 75 grados, que también analizamos, nos da aproximadamente una W dimension de 323 milésimas aproximadamente. Y para el ángulo de 105, que también analizamos en el video anterior, 105 correspondería aproximadamente a 421 o 22 milésimas, ¿sale? De esta manera se utiliza la calculadora, primero fijando el valor de la garganta que necesitas y de ahí el ángulo entre sus miembros te determinará la W dimension. Una vez que ya conocemos que de un lado debe llevar media pulgada, con la herramienta colocamos el valor de media pulgada directamente en la herramienta, en el gauge, que sería aproximadamente aquí. Fijamos, apretamos el tornillo y se toma la lectura de esta manera. Media pulgada aquí. Y del otro lado también tiene que medir aproximadamente media pulgada. Tiene un poco más de media pulgada, ¿sale? Y lo mismo se hace para el ángulo agudo, que nos daba un filete aproximado de 5,16, ¿sale? Y de esa manera tú puedes verificar que se cumplan los tamaños de soldadura que se obtienen directamente, ya sea por cálculos como lo vimos en el video anterior, o por medio de la calculadora que trae esta herramienta que se llama SQT Fillet Well Calculator. Señores, pues hasta aquí el video. Les agradezco la atención. Cualquier duda, estamos a la orden. Muchas gracias.